guardando allí. Vamos en vez de ver el de anexado, vamos a ver rápidamente, vamos a ir viendo el de combinaciones, que ese sí me interesa que lo sepan. El anexado al final es una tabla debajo de la otra, ¿no? Tienen que tener la misma estructura, por lo menos el nombre de columna. Creo que vimos eso en el último ejercicio que hicimos, bueno, que es el que me falta por completar la grabación que no se grabó. Porque el ejercicio tiene sus aristas y necesito bien que se lo lleven comprendido y no quiero dejarlo por la mitad. Sobre todo porque estamos hablando de que son ya casi las 10, por lo menos queda una hora de curso. Podemos extender un poquito más, no hay problema, pero aquellos que deseen quedarse y vemos eso. Fíjense. Tipos de combinaciones. La combinación, a diferencia del anexado, el anexado es pegar tablas. Ustedes vieron, es prácticamente un consolidado, ¿no? Consolidar unas tablas que contienen la misma estructura, los nombres de columnas, los mismos nombres de columnas, una debajo de la otra. Existen columnas distintas a otras, simplemente se van a agregar como una columna nueva, pero las que no tienen ese nombre de columna, las va a rellenar con nulo, y así sucesivamente. Lo importante es que tengan el mismo nombre de columna. Cuando hablo del mismo nombre de columna, es que tengan la misma exactitud en mayúsculas y minúsculas y de acentos y no sé, ¿ok? Pero vamos a ver los tipos de combinación. En Power Query existen 7 tipos de combinaciones, 6 tipos de combinaciones que se pueden hacer de forma directa. Ese tipo de combinaciones que se pueden hacer de forma directa es como un buscar B, es como un buscar B, como quien dice, como lo llaman por ahí, con esteroides. Buscar B como en esteroides. Dicen coloquialmente. ¿De qué trata? Fíjense. La idea, voy a abrir el archivo, ya se los voy a pasar. Nosotros tenemos aquí dos archivos, dos pestañas. Pueden venir estas dos informaciones en dos archivos distintos, no importa. Siempre que lo vamos a cargar al Excel y lo vamos a combinar. Aquí yo lo tengo en la misma hoja para simplemente ejemplificar un poco. Pero fíjense, yo tengo aquí una pestaña llamada, o un archivo que lo vamos a llamar cuentas por cobrar, y tengo otro archivo que lo voy a llamar cobros de tesorería. ¿Ok? Esto fue lo que voy a explicar aquí, obviamente puede traspasarse a otras latitudes y a otro tipo de combinaciones que quieran hacer. Lo importante es que se lleven el día de hoy qué hace cada tipo de combinación. Estas cuentas por cobrar representan las facturas que yo tengo, por ejemplo, pendientes de dar de baja, porque ya se supone que las he cobrado, pero no he hecho la limpieza de ese archivo. ¿Ok? Y el cobro de tesorería es un archivo, supongan ustedes, que nos pasa el personal de tesorería y nos dice, mira, aquí tienes un archivo de Excel donde yo te estuve relacionando todos los cobros que hice durante un periodo determinado. Verifica allí si tienes alguna de esas facturas que tienes pendiente ahí, verifica dentro de esos pagos si ya se pagó. ¿Okay? ¿Qué tenemos en ambas tablas? ¿Qué datos? Aquí tenemos un tipo de documento que se refiere, por lo menos aquí, que esto está alimentado con un tipo de documento en Chile. Este código de 34 significa que es una factura exenta de IVA, porque esto es una sociedad que presta servicios profesionales. Hasta el momento de que hicimos este archivo, no, en los servicios profesionales no generaban IVA, o las empresas o las sociedades de servicios profesionales no generaban IVA, pero bueno, aquí no vamos a hablar de los temas tributarios chilenos, ¿no? El tipo de venta, si es del giro o una venta extraordinaria, o sea, por ejemplo, si yo vendo un activo fijo, si yo vendo alguna otra cosa que no sea propia del giro. ¿Okay? Tenemos el RUC del cliente, que sería el identificador fiscal que tiene la sociedad. Tengo la razón social. Tengo un número de folio, que en este caso sería el número de documento fiscal, es decir, el número de factura. ¿Ok? Tengo la fecha que se emitió el documento y tengo una columna llamada monto exento, que en realidad es el monto facturado. Bien, tengo todas esas columnas. Y en el cobro de tesorería tengo casi los mismos datos, solamente que lo que varía es que la fecha se corresponde con la fecha de cobro, ¿ok?
El número de documento es el mismo folio, ¿okay? La misma factura, me la relaciona a tesorería y me dice, estas facturas fueron cobradas. Bien, tiene un RUC, tiene una razón social, ya le vamos a poner título aquí, tiene la glosa y tiene los créditos. La glosa es depósito en cuenta corriente, depósito del cliente tal, qué sé yo, ¿qué puede haber ahí en esa glosa? Cualquier cosa. Obviamente, si es una empresa ordenada, va a tener casi la misma conjetura dentro de la nomenclatura de las glosas. Y los créditos se refieren al cobro extra, ¿okay? Al cobro que se efectuó. Bien. ¿Qué queremos hacer? Aquí en las cuentas por cobrar, queremos traernos si la factura se pagó o no se pagó. ¿Okay? Si se pagó o no se pagó. Bien, o sea, vamos a conciliar cada uno de estos dos archivos, uno con el otro. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer con el ejercicio? Bien. Vamos entonces a subir esto al Power Query. Obviamente lo voy a cerrar, claro, aquí le voy a cambiar un poco, le voy a poner este mismo nombre. Ya, ahí lo tenemos. Guardamos, déjenme cerrar este archivo, se los paso de una vez aquí al chat. Y ahí tienen. Voy a abrir un archivo nuevo. Y para no estar buscando de nuevo, porque no sé por qué Carrizo, voy a decirle aquí, voy a seleccionar el documento y le voy a decir aquí, copiar ruta de acceso. ¿Ah? Vamos aquí, abrimos el archivo nuevo y datos. ¿Qué voy a, en datos, voy a decirle de un archivo del libro Excel, me va a abrir la búsqueda de dónde está. Y fíjense que otra vez me saca de allí y no me lleva directamente a la última carpeta sobre la cual copié. Y aquí le voy a decir, le voy a copiar la ruta, le voy a borrar las comillas iniciales y finales. Debería agarrármelo así. Y ahí está haciendo la conexión con el libro de. Y fíjense, copié la ruta del archivo y se no se la pone en el buscador, si es que me saca y no, para no estar navegando cada rato por ahí por la carpeta. Recuerden que cuando tengo dos o más hojas dentro del Excel, o una hoja inclusive, y no está en tabla, sino que me estoy conectando a un archivo que está naturalmente como lo vieron allí, sin formato de tabla ni nada, está nada más rango de datos, tengo cobros de tesorería y tengo cuentas por cobrar y me lo reconoce como objetos del Excel. ¿Ok? Para llevarme cada uno por separado, yo tengo que venir aquí a decirle seleccionar varios elementos y seleccionar cada uno de ellos. Ahorita son pocos, podemos hacer ese paso así. Y le vamos a decir transformar datos. Si yo hubiese querido llevarme estas dos hojas de una vez, también hubiese seleccionado aquí la carpeta, le voy y le digo transformar datos, pero el resultado que me va a mostrar va a ser distinto, porque me va a hacer los metadatos de ambas hojas. Me lo va a poner en una tabla. Yo quiero los dos archivos separados porque pretendo conciliarlos a través de una combinación de ambos. ¿Okay? Te le voy a decir transformar, perdón, ya teníamos un, sí, transformar datos. Y ahí sí me crea dos consultas distintas, una con cada una de las tablas que vimos allá abajo. ¿Ok? Tenemos la tabla de cobros de tesorería y aquí tenemos la tabla de cuentas por cobrar. Yo por un tema de orden voy a pasar esta hacia arriba. Las dos formas que tengo es seleccionando esa consulta y decirle súbela. Y la otra es agarrándola, arrastrándola y poniéndola arriba. ¿Ok? Con el botón del mouse presionado allí, la subimos. Y también le voy a cambiar el nombre, pero ellos te van a ver por qué. O sea, no voy a cambiar el nombre, no, a una le voy a poner 1 y a la otra le voy a poner 2 como prefijo. ¿Ya? Entonces, F2, le pongo 1 a esta, y en cobro de tesorería, F2, perdón, F2,
y le coloco 2 aquí. ¿Okay? Simplemente para diferenciarla, saber cuál es la primera y cuál es la segunda. ¿Por qué? Ahora viene el tema. ¿Por qué dato? Yo para combinar tengo que tener un dato en común entre ambas. Como el buscar B, búscame este número de factura, búscame en la otra y tráeme el resultado de la columna tal o qué sé yo, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que hacemos en el buscar B, en el mismo buscar X. Entonces necesito un dato que tengan en común ambas tablas. Entonces, si ustedes prestaron atención un poco en lo que, cuando estamos revisando los datos, ¿qué dato creen ustedes que podemos utilizar aquí para conciliar y poderme traer a cuentas por cobrar, poderme traer cuáles facturas se cobraron o cuáles no? El folio, número de documento. ¿Están de acuerdo todos? ¿Es el folio y el número de documento? ¿O creen que puede ser otro dato? Podría ser el root. La factura, números. Claro. Ahorita vamos a hacer una combinación sencilla con una sola columna. Es el número de documento. ¿Ok? Es el número de documento. Lo vamos a hacer por el número de documento. ¿Por qué? Porque es el único dato que se diferencia entre una y la otra. Entonces, para poderme traer ese número de documento, y saber si se pagó, ya me lo están informando en el otro archivo. Podría ser el RUC, depende del escenario, pero yo puedo tener varias facturas cobradas de un mismo RUC, ¿okay? De una misma razón social. Entonces ahí me va a generar un pastel porque va a decir, bueno, te traigo todo lo que consiga con ese RUC. Va a tener todos los pagos y vamos a quedar en la mitad. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo con el número de documento. Ahora bien, ustedes dirán, puede que tesorería, que nosotros los contadores nunca nos equivocamos. Eso lo quiero decir aquí a viva voz. No nos equivocamos. Eso se equivoca tesorería, no mentira. Tesorería puede que nos envíe el archivo y a lo mejor se equivocó, o sea, puso un número de RUC o le asignó una factura, un RUC distinto. Pero tenemos el número de factura y no tenemos el RUC. O puede que haya repetido el número de factura con 2 RUC distintos. A lo mejor un error de dedo, lo que sea, como esté preparando esa información. Entonces ahí a veces tenemos que combinar con base a 2 condiciones, el número de documento y el RUC. Por ejemplo, para asegurarnos que nos traiga por RUC y por documento que yo le quiero decir. ¿Ya? Y ahí me traiga la información con esas dos. Va a depender del escenario, pero lo pueden hacer. Ustedes pueden hacer combinaciones por 2 columnas. Seleccionar 2 columnas y con base a esa condición es como si la concatenara y me trajera el valor que quiero con base a esas 2 condiciones. Pero lo vamos a hacer en este ejercicio con una porque lo que quiero que también ustedes se lleven es los tipos de combinaciones que existen dentro de PowerPoint. Bien. Para ello, para combinar 2 consultas, aquí en la pestaña de inicio, existe este bloque por aquí que se llama combinar. Y dentro del bloque combinar tenemos combinar consulta, combinar, anexar consulta y una de combinar archivos. Yo les soy sincero, yo no he utilizado esta. Todavía no lo he utilizado porque yo lo hago es consolidando directamente con los códigos. ¿Okay? Pero voy a tratar de averiguar porque de verdad que siempre me llamó la atención y no me he puesto de verdad a verla en detalle. Sin embargo, fíjense que aquí no me lo trae activado tampoco. Entonces no lo podemos ver por lo menos en este ejercicio. La opción que vamos a tomar es combinar consulta. Combinar consulta es, ya como les dije, con base a datos en común, traerme los datos de otra tabla que yo utilice. ¿Bien? Vamos a decirle combinar consultas aquí. Y como vamos a crear varios tipos de combinaciones, yo voy a crear una consulta por cada tipo de combinación para que quede reflejado ahí los resultados en cada una de esas consultas. ¿Ok? Entonces voy a decirle, tengo 2 opciones, combinar consultas y combinar consultas para crear una nueva. Y son intuitivos, combinar consultas sería, oye, de la tabla que tú me estás tomando, que en este caso sería cuentas por cobrar, de esa tabla que tú me estás tomando, yo le voy a anexar a esa misma tabla lo que tú me digas que le anexe de la otra tabla. ¿Ya? Se pueden combinar 2 tablas a la vez. Solo 2 tablas a la vez. No puedo combinar una con varias. 2 tablas nada más a la vez. Si ustedes quieren después sobre esa tabla nueva hacer otra combinación con otra tabla, tienen que crear primero la primera combinación y después la segunda. Y combinar consultas para crear una nueva haría
la misma combinación, pero me va a crear una nueva consulta con la combinación que yo le indique. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esa segunda. Combinar consultas para crear una nueva. Y aquí, me trae el cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, quiero que se fijen que simplemente yo puedo seleccionar aquí la primera tabla. Esta tabla de arriba, perdón, antes de eso, y aquí abajo le voy a indicar cuál es la tabla con la cual la quiero combinar. La tabla de arriba se va a llamar la tabla de arriba se le conoce como izquierda, ¿ok? Tabla izquierda. Izquierda. Yo supongo que cuando se crearon estas funciones, o antiguo, lo que es el left, el right, lo que sea, entonces supusieron que tenían dos tablas aquí, las quisieron combinar. Entonces aquí la vista es simplemente arriba y abajo, ¿ok? Pero para efectos de lo que estamos haciendo, esta se va a llamar la de arriba izquierda o la tabla principal, y aquí abajo se va a llamar derecha, ¿ok? Entonces no es arriba y abajo, sino izquierda y derecha. Entonces entiendan que izquierda es la tabla principal y derecha es la tabla secundaria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todas las combinaciones que hagamos, lo que va a cambiar es el modo de vista que veamos la combinación, pero siempre los resultados se van a reflejar sobre la tabla de la izquierda. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Los resultados siempre me van a mostrar la tabla izquierda y va a anexar lo de la tabla derecha dependiendo del tipo de combinación que nosotros elijamos. Bien, dicho eso, ahora elegimos la segunda tabla, en este caso la que tenemos ahorita. De tesorería. Aquí le van a empezar a aparecer tantas tablas como consultas de tablas guarda. ¿Ok? O sea que cuando nosotros hagamos la primera consulta y vayamos a hacer la segunda combinación, van a ver que va a aparecer disponible en la segunda combinación la tabla que vamos a crear hoy. Como les dije, para combinar necesito dos columnas en una y en la otra, una columna en una y en la otra que sean congruentes. No importa si se llaman distintas, pero que tengan el dato que pretenden ustedes combinar. Y el tipo de dato tiene que estar igual. O sea, es decir, si el folio está en número en la tabla izquierda, el número de documento o folio en la tabla derecha tiene que también estar en formato numérico. Tienen que tener el mismo tipo de dato. Entonces vamos a seleccionar folio. Vamos a seleccionar abajo número de documento. Fíjense, aquí no apreté ni control ni nada. Simplemente selecciono una columna arriba y selecciono una columna abajo. Bien. Y con esto ya le estoy indicando que sobre esa columna es que se van a hacer las combinaciones. Luego de haber seleccionado, primero haber seleccionado la tabla con que las tablas a combinar en el orden que las quiero combinar, y haber seleccionado la columna o las columnas sobre las cuales pretendo hacer la combinación, aquí debajo se ejecutan los tipos de combinaciones principales que tiene el PowerPoint. Hay otra combinación que se llama la combinación por aproximación, ¿ok? Que son coincidencias aproximadas. Esa creo que no alcanzamos a verlas en este curso. No alcanzamos a verlas. Puede ser que se las mencione cómo funciona, pero no vamos a alcanzar a verlo porque no tengo ejercicio de eso. Pero el tipo de combinación es búscame exactamente este número y tráeme lo que consigas aquí. Entonces, la primera combinación que trae por defecto es la externa izquierda. Bien, la externa izquierda. Vamos a ver un poco antes de darle a aceptar. Yo les voy a mostrar una presentación que tengo aquí, que también se las voy a compartir. Y vamos a ir viendo qué es lo que hace cada una de las combinaciones. Bien. Rafa, lo de la coincidencia aproximada es como en Excel, como para buscar porcentaje y demás, trabaja parecido. Por ejemplo, si tú tienes, Una tabla de rangos. metes la columna, por ejemplo, metes la columna, quieres traerte unos datos por el nombre del país, por ejemplo. Pero en la tabla izquierda o la tabla de arriba tienes el nombre México, por ejemplo. Y México en una la tienes con el acento en la primera E y en la otra la tienes sin el acento en la primera E.
Básicamente lo que hace con, la combinación aproximada es que va aproximadamente con ese texto y te va a traer, bueno, como los dos textos son distintos, pero por aproximación, yo digo que México, le voy a asignar el nombre de México porque aproximadamente el texto se parece a eso. Es como una, Gracias. que tiene sus aristas, ¿no? Es como si tú estuvieses diciendo, bueno, búscame el número tal, y si no lo encuentras, búscame el valor más aproximado que tengas. O sea, tráeme el valor del más aproximado que tenga, por lo menos cuando hablas de rango. Claro, sí, sí. También, o sea, es como un buscar B, pero con coincidencia aproximada. Claro, eso. Eso, exactamente. Pero también tiene otras particularidades, ese tipo de combinación. Parece que es un poquito engorrosa, hay que tratarla con mucho cuidado, ¿no? Pero está ahí por algo, hay que tratarla con mucho cuidado. Fíjate, voy a poner la presentación en pantalla, avísenme por favor si se ve. Sí. Y vamos a ver algo. Externa izquierda. Vamos a ver este ejemplo rápidamente para poder entonces ustedes entiendan qué es lo que hace la externa izquierda, que es la que trae por defecto, es el vulgar buscar B normalito que nosotros todos conocemos, ¿no? Fíjense, yo tengo aquí una tabla llamada tabla izquierda, que en este caso vendría a representar, como decir, nuestras cuentas por cobrar en el ejercicio. Y tengo aquí una tabla derecha, que vendría a ser la tabla de cobros, ¿ok? Ambas tablas, si se fijan, tienen un campo en particular que es el ID. Fíjense que se llama distinto. Aquí dice contra ID, aquí dice ID. Pero en la tabla izquierda no tengo el nombre del país que corresponde a ese ID. ¿Cierto? Entonces la idea es que, como yo siempre estoy trabajando sobre la tabla izquierda, ¿ok? Le voy a decir a Power Query, tráeme aquellos valores coincidentes de la tabla izquierda que estén en la tabla derecha, solamente esos valores me los trae. Y los que no consiga, me trae valor nulo, por defecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, yo tengo aquí el valor 1, aquí el valor 1 corresponde a USA, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo 1 y 1, y fíjense que la columna, la columna country, ya me trae USA y USA. ¿Muy bien? El 3 está, sí, el 3 está aquí, el 3 está aquí, sí está aquí, entonces tráeme Panamá. ¿Ok? Que es el valor que le corresponde al número 3. Y el 4 lo tengo en la primera tabla, pero por alguna cuestión está en la segunda tabla. En la tabla izquierda, aquí no está el 4. Yo no sé a quién corresponde el 4. ¿Qué hace Power Query? Te mantiene la fila, pero te lo rellena con nulo. ¿Okay? Entonces, esta es la externa izquierda, que es la combinación por defecto. Creo que no podrías combinar. ¿Qué te refieres, Javi, con eso? No, es que ahí Yaili hizo una pregunta que cuando no tienes coincidencia en las dos tablas, o sea, cuando no tienes, me imagino que cuando no tienes un elemento que puedas combinar con otro elemento de otra tabla, sencillamente no vas a poder combinar. Tienes que tener algún elemento que ciertamente tenga coincidencia para hacer Claro, una combinación. exactamente. Para combinar tienes que tener al menos una columna que sea coincidente que pueda ser coincidente con la otra. Ahora, lo que yo creo que pregunta Jaylee por ahí es, si no me equivoco, bueno, Jaylee, ya que tienes la mano alzada, porfa, aclárame la pregunta. Creo que pregunta es que si no, ambas tablas no tienen coincidencia, o sea, si no hay coincidencia entre ambas tablas, a pesar de que elegiste la columna que es, ¿no? Es eso, Jaylee. Eh, bueno, ratifico la pregunta. Por ejemplo, Sí. cuando tú estabas haciendo el ejemplo ahorita, vi que cuando seleccionaste ambas columnas que correspondían al ID, decía que de las selecciones solamente habían X cantidad de columnas que coincidían. Habían otras que no coincidían. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Es lo que estoy diciendo aquí, fíjate. Dependiendo del tipo de combinación, es dependiendo del resultado que te arroja. Por lo menos en esta de externa izquierda, como el 4 sí lo tengo en la primera tabla, por alguna razón, o sea, en este ejemplo, ¿no? Okay, por alguna razón, no está agregado el código 4 en la tabla derecha, que es la que me trae el nombre de los países. Como no está, ella lo mantiene
este tipo de combinación mantiene el registro, ¿ok? Pero lo que me trae es el valor null. No me pone nada ahí, me dice null, no lo encontré, null. Es como el no aplica o el no disponible del buscar B. ¿Sí? Pero es nulo. Simplemente no me trae nada, null. Recuerden que null es la ausencia de un valor. Por lo tanto, en este caso, como estamos conciliando cuentas, el null sería que la factura no está pagada, por ejemplo, o no está conciliada. ¿Ah? Puede ser que no esté pagado. O sea, si no aparece y me aparece null es porque no está pagado. Ya lo vamos a ver. La verdad es que estoy identificando aquí el esquema para que se entienda bien cómo trabaja este tipo de combinación. Entonces, externa izquierda se refiere, oye, manténme todos los registros de la tabla izquierda y solamente tráeme, o sea, manténme todos los registros y tráeme todo lo que coincida y lo que no, ponme null. ¿Ok? Pero me mantiene todos y cada uno de los registros que están en la tabla izquierda. ¿Lo ven? Ok. Vamos entonces a donde quedamos en el ejercicio. Si es así, fíjense que aquí abajo, una vez elegida ya, o la dejamos por defecto, fíjense que aquí abajo existe un mensaje. Y este mensaje lo que me está diciendo es que la selección coincide con 151 de 642 filas de la primera tabla. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En la segunda tabla hay 151 facturas que fueron pagadas. Pero este tipo de combinación va a mantener las 642 filas que hay en la primera tabla. ¿Ok? Las 642 filas que hay en la primera tabla. Y me va a traer los datos de las 151 que coinciden. Y las que no, las va a rellenar con null. ¿Ok? Y miren de la forma en que hace la combinación. Entonces, entendido eso, le doy a aceptar. Y lo que hace es agarrar, fíjense que me mantiene todos y cada uno de los registros, es decir, filas y columnas de mi primera tabla, y lo podemos ver aquí, porque todavía mantiene las 642 filas, pero me agrega una columna con una serie de mini tablas anidadas que va a contener todos y cada uno de los valores que consigo. O sea, es decir, este ejercicio no tiene ese caso, pero les puede pasar. Si yo tengo, imagínense ustedes que un cliente me pague una misma factura en 3 partes. Y pasa. Y mucho. Tengo una factura de $500,000 y te pagué 200 en la primera, después te pagué 150 en la segunda y el resto te lo pagué en la tercera. Entonces tuvo 3 pagos en 3 fechas distintas a una misma factura. Pagos parciales. Si en ese archivo están los 3 pagos, me va a traer una tabla con las 3 registros que coinciden con ese número. ¿Ok? Pero el ejercicio aquí está hecho para que coincida una a una, ¿ya? Para entender los tipos de combinación. Pero fíjense. En la primera línea, me dice, esta tabla está vacía. Cuando me dice esta tabla está vacía, ¿qué quiere decir? Está null, no la encontró, no hay. Ese registro no está pagado. O al parecer no está pagado. Ahí después vienen las averiguaciones. La segunda fila, si me pongo, fíjense que si me trajo datos. ¿Qué me dijo? Ah, bueno, mira, aquí tienes una fecha de pago, aquí está el número de factura, que coincide con este justamente, que está aquí, 3010. Este es el RUT, ¿ok? Este es el nombre de la razón social, la glosa y el monto pagado. Y aquí veo a simple vista que el monto pagado coincide. O sea, se pagó completo. ¿Ya? Si no se pagara completa, bueno. Tercera. Y así sucesivamente van revisando y van viendo, ¿no? Las que digan vacía es que no encontró datos. Aquí está otra vacía, es decir, la 3099 no se ha pagado todavía, va a seguir quedando pendiente de cobro. Bien. Pero ahora, ustedes dirán, bueno, pero esta tabla que se la voy a presentar al gerente o a la persona y le voy a decir, mira, esta tabla aquí está, te voy a presentar así, ¿qué tiene esa tabla? ¿Qué tiene ese valor? Entonces,
Como hay valores coincidentes, es decir, tenemos root, tenemos razón social igual, tenemos la glosa no me interesa porque va a decir pagada, número de glosa, factura pagada tal. El número de documentos es el mismo que tengo aquí en el folio, se supone, ¿no? Pero los únicos dos valores que tengo distintos aquí en la segunda tabla es la fecha, porque la fecha, a pesar de que es un dato de fecha, esta es la fecha de la emisión del documento y esta es la fecha del pago. ¿Okay? Número es un dato importante para saber cuántos días se tarda el cliente en pagar después de emitida la factura. Y el cobro para saber si pagó parcial, si queda un saldo pendiente, si pagó completo o incluso si pagó de más. Entonces habría que hacer una devolución de dinero en todo caso, ¿no? O si dentro del pago el cliente me dice, no, es que te di un anticipo por ahí porque, no sé, ahí se puede ver cualquier tipo de casos. Pero para eso sirven las conciliaciones, ¿no? Entonces, bueno, de estas tablas vamos a extraer solamente fecha y vamos a extraer crédito. Entonces, para extraer esas dos columnas, expandimos. Fíjense que cuando traigo una tabla, me trae el botoncito aquí de expansión, ¿ok? Agarramos, expandimos, y aquí desmarcamos, seleccionar todas las columnas, le decimos fecha, y le decimos crédito. Fecha y crédito. Y aquí usar el nombre original por prefijo, desmarcamos. Y así nos traemos todo lo que hay ahí. Ojo, dato importante. Como les dije al inicio, ¿qué pasa si existen 3 pagos parciales a una misma factura? Cuando yo expanda, se me van a repetir tantas filas en la tabla izquierda como coincidencias haya en la tabla derecha. Esto nos puede generar un problema porque voy a tener datos repetidos aquí y voy a tener, es decir, supongamos que esta 3010 me trae 3 pagos parciales. En ese caso me va a abrir 2 filas adicionales, es decir, 3 filas por cada una de estas facturas y me le va a poner el mismo monto pagado a cada una y la misma fecha o la fecha de pago en cada línea y el monto pagado correspondiente. Entonces hay que tener cuidado cuando expandamos qué es lo que pretendemos expandir. Y para ello, si existe ese caso, si ustedes se fijan, aquí me dice agregar y aquí me dice, ¿qué quieres que te agregue? Recuento de fechas y suma de créditos. Y por ahí nos aseguramos de que yo le diga, ok, como hay 3 pagos parciales, bien, yo le diga, cuéntame cuántos pagos hicieron, porque va a recontar la fecha, ok, va a decir, hay 3 fechas, y súmame los créditos. Es decir, me va a sumar los 3 montos y me los va a poner en una sola línea. ¿Se vio para qué sirve agregar? Porque normalmente le damos expandir y todo, dale, vamos a expandir ya de una vez, pero no nos damos cuenta de que puede suceder ese tipo de situaciones. Entonces, aquellas que se pueden recontar, les va a aparecer como recuento. Por ejemplo, los textos que se recuentan, las fechas que se recuentan. ¿Okay? Y las que se pueden sumar, les va a aparecer con el simbolito de sumatoria. Bien, entonces, si le damos allí, le digo aceptar. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que me trae el recuento de fechas, es decir, cuántas cantidades de pago encontró y la suma. En donde no encontró, sencillamente, null. Pero llama la atención que todavía aún así me traiga un recuento de fechas cuando debería aparecer 0. ¿Sí? Ahí tenemos un problema. Ahora, ¿qué pasa si yo necesitaba la fecha para sacar la estadística como tal? ¿Y a qué fecha corresponde? Como tendría que hacer otra combinación sobre esta misma, sobre el cobro de tesorería. ¿Pregunta? ¿Y alguien por ahí con la mano levantada o no? ¿Se repitieron? ¿Por qué te pone un recuento de fecha cuando realmente no hay ninguna suma de Sí, crédito? o sea, me extraña que haya colocado, pero o sea, me llama la atención de que haya colocado una fecha cuando no existe. No está el pago, ¿por qué me pone un reconteo de fecha? A lo mejor es un registro, pues. Ah, bueno, te encontré un registro, pero está nulo. Ujú. Entonces el dato está como muy
Pero bueno, lo hizo así. O sea, en realidad, si hubiesen más de un pago, aquí tú hubieras sumado 2 pagos y el monto total. Si hubiese querido la fecha para hacer el cálculo que les di, sencillamente hubiésemos expandido y hacemos y le ponemos la fecha. Pero si elijo expandir o elijo agregar, hace la operación o agregas o expandes. ¿Qué vas a hacer? Entonces ahí hay una cierta limitante también en ese sentido. Si vas a agregar, no puedes expandir. O sea, no puedes, no puedes pretender expandir en una sola columna y la otra ponerle la sumatoria. O expandes o agregas. Pero puedes volver a hacerlo sobre la misma. Exacto. Claro. Bien. Esta sería entonces la combinación externa izquierda. Entonces le voy aquí a cambiar el nombre a la consulta y le voy a poner externa. Izquierda. Vamos al segundo tipo de combinación. El segundo tipo de combinación es externa derecha. Aquí es como lo contrario a lo que hicimos ahorita. Bien. Vamos a ir a la presentación. Y se las voy a presentar ahí en pantalla. Ahí está la externa derecha. ¿Qué hace la externa derecha? Tenemos prácticamente el mismo caso. Aquí les va a cambiar un poquito los resultados, qué sé yo, que les ponen, pero quiero que se enfoquen en el ejemplo que tiene cada una de las tablas para esta ejemplificación. Lex Table, tabla izquierda. Tenemos 4 transacciones, Country ID y las unidades. Lo mismo, quiero traerme el nombre del país de la segunda tabla. La segunda tabla contiene solamente el código 3. Y fíjense ustedes el resultado que arrojaría si yo elijo externa derecha como método de combinación. ¿Qué ven allí? Que solamente me trajo el registro que coincidió de la segunda, eliminándome el resto de los, o sea, poniéndome el resto de la fila como si no, mira, no coincidieron. Es decir, a pesar de que yo tengo la tabla izquierda como primera, le estoy diciendo que se base en los datos que estén en la segunda tabla. Entonces, ¿qué es el contrario? En la primera es, déjame todos los datos de la primera y nada más tráeme los coincidentes de la segunda. Aquí es al revés. Aquí es, déjame los datos déjame los datos de la segunda que coincidan con datos de la primera. Pero me mantiene los datos iniciales que tiene la tabla izquierda siempre. Siempre se va a basar en la tabla izquierda. Siempre me va a presentar como vista la tabla izquierda, pero el resultado va a ser distinto dependiendo de lo que yo combine. Entonces aquí es al revés. Aquí es la tabla derecha es la que va a mandar. Pero la vista que me va a mostrar es la misma tabla izquierda, pero con las tablas anidadas las que coincidan de la segunda. ¿Sí? Vamos a verlo en el ejercicio. Es lo mismo. Voy aquí a cuentas por cobrar. Voy a decirle combinar consultas para crear una nueva. Vamos a elegir la segunda tabla. Aquí ya los procedimientos son parecidos a lo que hicimos allá, solo normalmente lo que va a cambiar es el tipo de combinación. ¿Okay? Entonces, elijo cobro de tesorería. Fíjense que ya me aparece una tercera tabla. Obviamente, esta no es porque es la que estábamos trabajando ahorita. Cobros de tesorería. Elijo folio arriba, elijo número de documento abajo, pero tenemos que cambiar el tipo de combinación. Y aquí el tipo de combinación le vamos a decir externa derecha. Fíjense que dice todas de la segunda coincidencias de la primera. Manténme solo las que están coincididas de acuerdo a la segunda tabla. La selecciono y aquí el mensaje me cambia. Antes decía, coincide 151 de 642. Aquí me dice, coinciden 151 de 154 filas. ¿Por qué? Porque la segunda tabla tiene 154 filas. La primera tabla tiene 642. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, coincidieron las mismas, porque al final las sabíamos ya por defecto con la primera combinación que hay 651 que coinciden entre ambas.
Eso sí lo sabemos de calle. Pero ahora como la segunda tiene 154, ¿qué quiere decir? Hay 3 registros aquí en la segunda que no aparecen en la primera. No me las va a traer, pero no aparecen en la primera. Entonces, vamos a decirle a aceptar. Y vamos a ver el resultado, vamos a analizarlo. Fíjense que me mantuvo las 151 facturas que coinciden. Es decir, las que no coinciden, las agarró y las despachó. Digo, no, esta no la necesito. Y si se ponen a ver y revisamos las tablas preliminares, fíjense que me trae los datos de la segunda tabla, pero siempre mantiene la primera. Solamente que la primera la achicó a las 151 coincidentes, porque está basado en la segunda. En la primera me dejó las 642 y a las que no coincidió le puso nulo. Bien. Ahora. Aquí me dice abajo, si son buenos observadores, me dice que hay 152 filas. Entonces, ¿qué me trae esa última fila? Si son 151 filas las que coinciden, ¿por qué me trae 152? Vamos a ir a ver qué es lo que pasó allí. Porque, como está basado en la segunda tabla, fíjense que los elementos que no coincidieron, me trae valor nulo. Me trae valor nulo. Y aquí, si yo me pongo en la tablita que trajo esos valores null, me trae los 3 registros que no están en la primera tabla. Eso me da a entender que existen pagos que se hicieron y que no están conciliados o que se dieron de baja en la primera y a lo mejor se le aplicó otro pago que no era. O no se ha registrado la factura en la contabilidad. Puede ser. Bien, hay que registrarlo para que puedan marcar. ¿Okay? Esas son las averiguaciones que después hay que hacer con estos resultados con la gente de tesorería. Bien, aquí en este caso, cuando expandamos, vamos a decirle, vamos a expandir. Y podemos otra vez hacer la agregación, el recuento de fecha y la suma de los créditos para evitar cualquier tipo de contratiempo, pero eso se los hice en la otra para que ustedes vieran, ¿ok? Para que ustedes vieran, en caso de que hubiesen tres facturas. Pero aquí no hay, aquí hay una a una. O sea, el ejercicio está hecho para una a una, así que aquí no nos preocupemos por ello. Pero vamos aquí a expandir. Ahora sí vamos a hacerla por expandir. Y en expandir, desmarco las columnas y me voy a traer la de fecha y me voy a traer la de crédito. ¿Okay? Le digo aceptar. Y ahora voy a tener un total de 154 filas, porque las 3 que estaban agrupadas en una tabla las abrí. Solamente que esas últimas filas van a tener unos datos aquí llamados null. ¿Se comprendió qué tipo de resultados lanza este tipo de combinación? ¿Sí? Buenísimo. Ahí en el recuento de fecha ya Aquí, aparecen, en el filtro ya aparecen esos 3 registros. Antes era todo uno. ¿dónde? Si uno hace la combinación, a ver, mira mi ejercicio. Si uno hace el filtro en el recuento de fecha, en la columna que se agrega, Ajá. si lo filtra, ahí ya aparecen esos 3 registros al final. Ya va. ¿O no? Si lo agrega aquí me apareciera, si hubiese hecho la agregación, dices tú, aquí. Claro, yo le hice Claro, la aquí tú hubiese agregación. hecho 3 fechas y te suma los tres montos. Sí, yo le hice la agregación por el recuento. Ya. Perfecto. Así te apareciera. Hay 3 registros cuyo con un total de monto tanto que no están. Pero no te dice cuáles son, pues. Entonces ahí ya tú podrías decir, agregar como que otra vez el mismo folio, agregarle la columna de folio para saber cuáles folios corresponden. Aunque repita los otros folios en las otras columnas. Que depende de cómo quieras el dato. Pero fíjense, esta es externa izquierda y esta es externa derecha. Pero ellos ustedes van a ver que nosotros cuatro combinaciones que vamos a ver se van a reducir más los resultados y no hay necesidad de hacer eso que hicimos ahorita aquí. O sea, si yo le hubiese incluido, por ejemplo,
Ah, bueno, como yo quiero saber cuáles son los tres registros y quiero saber el número de factura para ir a mi averiguar, voy y le agrego dentro de estas agregaciones, fíjense. Aquí selecciono ahora el número de documento para saber a qué documento se refiere. Le digo aceptar y me va a agregar el folio, pero me lo va a repetir aquí donde coincide, obviamente. Pero como yo quiero saber de esas últimas 3 filas cuáles son los folios que no coinciden, aquí están. ¿Se ve? Ahí están. Pero fíjense, en los otros tipos de combinaciones van a dar ciertos resultados que nos van a evitar estar filtrando aquí, tener estos null acá, después vamos a en la izquierda, entonces bueno, que quiero crearme aquí, bueno, como estas coinciden, entonces filtro las que coinciden y me las llevo para otra consulta y digo, estas son las pagadas. Y dejo las que no coinciden y digo, estas son las que quedaron pendientes. Puedo hacerlo. Pero ¿para qué si los otros tipos de combinaciones me van a dar justamente esos resultados? Ya vamos a ver. ¿Okay? Para que no perdamos el tiempo en esto. Esto es simplemente para que vean, dependiendo del tipo de escenario que se encuentre. Voy a llamar a esta consulta ahora externa derecha. Muy bien. Tengo la externa derecha. Vamos ahora a ver la otro tipo de combinación. El otro tipo de combinación se llama externa completa. Externa completa. ¿Qué significa combinación externa completa? Aquí cómo está más o menos el dibujito. Tráeme todo. ¿Coincide o no coincide? La primera y la segunda. Tráeme todo lo que tengas ahí. Entonces, tenemos una columna, una tabla izquierda, tenemos una tabla derecha, de los mismos códigos acá. Esta tiene el 1, el 3 y el 2. Esta tiene el 1, el 2, el 3. O sea, es decir, hay 3 que se coinciden con la primera, pero hay uno que es el 4 que no está en la primera. Pero fíjense que aquí, en la tabla que se une, ¿ok? Me trajo las que coinciden y la que no coincide también. La que no coincide que está en la segunda, que es el 4. Como el 4 no está aquí, me trae el valor de España, pero no me lo asigna nada porque no lo consigue, no está, pero me lo trae. Entonces los valores que no coinciden entre una y otra, en donde corresponda, lo rellena con null. ¿Entiendes? Bien. Entonces esa es la externa completa. No tiene como un sentido así como que digamos, pero hay escenarios donde la externa completa puede que sirva. Entonces hay que ir identificando, bueno, ¿qué quiero obtener? Ah, bueno, quiero obtener esto, entonces me sirve externa completa, me sirve externa izquierda, me sirve externa derecha, y ahí va. Pero como aquí estamos viendo todos los resultados posibles que pueden traer todas las combinaciones, vamos a ir entonces a nuestro ejercicio. Vamos otra vez a hacer los mismos procedimientos de la primera, de las dos consultas anteriores. Vamos a combinar consultas para crear una nueva. Vamos a elegir folio. Vamos a elegir cobros de factura, vamos a elegir número de documento y aquí en tipos de combinación ahora elegimos externa completa. Y fíjense lo que me dice aquí. La selección coincide con 151 de 642 filas de la primera tabla y, aquí no está completo, pero si ponemos el cursor encimita, que aquí si ponemos el cursor encimita, desaparece. Ni modo, no puedo utilizar el zoom ahí. Me dice, y con 151 de 154 filas de la segunda. Me trae 2 mensajes. ¿Qué coincide de una y qué coincide de otra? Pero me la va a traer todos los resultados. Entonces vamos a decirle aceptar. Y miren ustedes aquí. En la primera, que sabíamos que no coincidía de un principio, me dice null. La segunda sí tiene datos. Pero si nos vamos al final, le debería haber agregado las mismas 3 filas donde no tiene datos. Vamos a ver si llegamos a... Tiene que haber una... Aquí está. Null, 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 null. Lo mismo de la otra. Y en la tabla me aparecen las 3 que no coinciden. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me trajo 643 filas. Las 642 de la primera, coinciden o no coinciden, más
una más que agrupa 3 datos, que cuando yo la expanda me va a dar las 642 filas completas, con las 152 coincidentes, y las 3 de la segunda que no coinciden serían 645 filas, para incluir todo el universo. Y expandimos, y hacemos lo mismo. Estamos aquí, ponemos fecha, número de documento, porque hay unos que no coinciden en la segunda, y los créditos, aceptamos, y ya nos trae los valores. Null donde no hay, y donde sí hay, me trae mis 3 valores, y al final, ya ustedes vieron también que todas las de la primera están en null, y las que están en la segunda, que no coinciden con la primera, me las relaciona aquí, dependiendo del tipo de expansión que yo haya hecho. Entonces aquí trae todo el universo. ¿Coincidan o no coinciden? Tráemelos todos. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien. Vamos a llamar esta externa completa. Así se llama la combinación, ¿no? Vamos a ver el siguiente tipo de combinación. Ya nos quedan 3 de estas. La siguiente es interna completa. Interna completa. Y aquí empezamos a ver resultados un poquito más conocidos. Por lo menos para este ejemplo. Interna completa significa, fíjense, vamos a ver la connotación. Y es que yo tengo de 2 tablas, izquierda y derecha, tengo elementos que están en la primera, y fíjense que en la segunda está el número 3. Aquí no está el 4, ¿ok? Aquí no está el 4. Aquí no está el 4 que está aquí. Y aquí tampoco está ni el 1 ni el 2. Entonces, ¿qué me trae? Solamente me deja aquellos que coinciden entre ambas tablas. ¿Ya? Solamente aquellos que coinciden entre ambas tablas. Si esto es así, cuando nosotros hagamos interna completa en el ejercicio, entonces la tabla que me va a arrojar el resultado, ¿qué creen ustedes que me va a traer? ¿A qué se va a referir ese resultado? A 151 registros. Ajá, ¿y eso qué significa? Todas las C4C que también están en la 2 conciliada. Es decir, solamente los registros conciliados. Es decir, me va a traer las facturas que se pagaron. Nada más. Eso es. Entonces, fíjense que ya no hubo necesidad de estar filtrando arriba en la primera tabla, convirtiendo en 2 para poder dar 2 resultados distintos. Fíjense cómo las combinaciones nos van a ir llevando resultados que van a tener cierto resumen y que nos va a servir de algo. En este caso, si yo quisiera tener solamente aquellas facturas que se pagaron, la interna completa o las que concilian, la interna completa es la solución. ¿Sí? Vámonos al ejercicio. Volvemos otra vez. Combinar consulta para crear una nueva. Seleccionamos la de cobre tesorería. Seleccionamos folio arriba, número de documento abajo, y aquí en el tipo de combinación decimos interno. Y ya fíjense cómo me hace casi que el mismo mensaje del anterior, solamente que aquí sí va a dejar la 151. ¿Ya? Damos a aceptar. Y miren ustedes. Todas y cada una tiene un registro. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo punto aquí abajo, tengo las 151 filas. Es decir, me trajo 151 registros. Solamente las coincidencias. Entonces, expandimos. Y como el número de documentos sí coincide, o sea, coincidieron, ¿para qué me voy a traer el número de documentos en la segunda? Entonces aquí sí nos traemos la fecha y el crédito. Por ejemplo. Y ya tenemos la fecha y el monto del pago. Entonces, si alguien nos pide eso, ya sabemos que interna completa es la solución. Vamos acá, le cambiamos el nombre, le ponemos interna completa. Y entre paréntesis, le voy a poner como que qué información está presentando como para que nos ubiquemos mejor, ¿no? Entonces, solo conciliadas o pagadas, como la quieran llamar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios hasta acá? Nos quedan 2.
¿Muy bien? Perfecto. Vamos a la otra. Tenemos, vamos a mostrar la presentación, obviamente, para que entienda también la siguiente. La siguiente se llama antiizquierda. ¿Ok? Este es el nombre que le pusieron, así que no hay nada que discutir. Y vamos con tabla izquierda, tabla derecha, y tenemos aquí, bien, tenemos aquí el resultado. Entonces, aquí tenemos 1 está en la primera, no está en la segunda. El 3 está en ambas. Y el 4 no está en la otra. Ok, está en la segunda, pero no está en la primera. ¿Qué resultado me arroja? Fíjense. Me trajo el 1, que no está en la segunda, y me trajo también el 2, que no está en la segunda. Y el 3, que sí está, o sea, que lo tengo en la izquierda, pero que no está, que está en la segunda, que coincide, el 3 coincide, ¿verdad? El 4 no está, por lo tanto aquí no lo pone, ¿no? Porque es la antiizquierda. El 3 coincide, pero sin embargo lo quitó de aquí abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que este resultado me muestra las no coincidentes de la tabla izquierda. Y si eso es así, cuando nosotros lo hagamos en el ejercicio, entonces esa tabla que va a arrojar, ¿qué me va a representar? Te va a representar como 500 y algo registros que están en la izquierda, pero que no están conciliados en la derecha. Bueno, en realidad serían 451 Bueno, filas no que no recuerdo. coinciden. Sí, no, está Exacto. bien. Está bien. No me Vamos a acuerdo sacar del la número. cuenta ahorita de eso, pero más o menos. Me va a traer todas aquellas facturas que no están conciliadas, pero de la primera, es decir, las que se supone que van a quedar pendientes de cobro. ¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Vamos entonces, de nuevo, a combinar. Elegimos la primera, elegimos la segunda, que cobro tesorería, vamos por folio, elegimos folio arriba, elegimos folio abajo, y aquí vamos con externa antiizquierda. Fíjense que dice solo filas de la primera. Déjame solamente las filas que no coinciden con la segunda. Eso es lo que quiere decir. Y fíjense que aquí el mensajito justamente te lo dice. La selección excluye 151 de 642 filas de la primera tabla. ¿Por qué? Porque excluye las 151 que coinciden. La excluye y me deja el resto. Entonces serían 451. 491 facturas. 491 facturas. Vamos a decir aceptar. Y fíjense aquí abajo que me dice 491 facturas que no coinciden. Y como no coinciden, quiere decir que si me está dejando solamente aquellas que no coinciden con la segunda, este cobro de tesorería que está generando aquí me genera puras tablas vacías o puros nulos. No hay nada. Como no hay nada, ¿por qué vamos a mantener esto? Nos quedamos con este y ya. Eliminamos esta columna y esta es nuestra cuenta corporal pendiente todavía. No la voy a borrar, obviamente, para que ustedes tengan el resultado allí. En casos normales, yo eliminaría esta cosa. Esta columna. ¿Para qué la voy a expandir si trae puros valores nulos? Nada. Me quedo con esto. Lo que hice fue filtrarla automáticamente como facturas no pagadas. Bien, o no cobradas. P2 sería antiizquierda. Y el antiizquierda sería facturas pendientes. Entienda más o menos qué representa. Y nos queda una más de los tipos de combinación. Vamos a esta. Vamos a la presentación. Y el último tipo de combinación que tenemos es la antiderecha. La antiderecha, a diferencia de la antiizquierda, me dejaría solamente aquellos registros, que aquí no se ve bien, pero aquellos registros que no estén en la primera.
sea, los elementos no coincidentes de la segunda con respecto a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener como resultado el ejercicio las 3 facturas que están en la segunda que no están conciliadas con la primera. ¿Están de acuerdo con esa deducción? Elementos no coincidentes, por eso que está todo pintadito aquí de azul, porque aquí serían las que coinciden. Y aquí en azul las que no coinciden. Entonces me dejan las que no coinciden. Vamos a hacer nuestra última combinación. Combinar consultas para crear una nueva. Cobros de tesorería, folio con folio. Y, Rafa, no estás tomando C4C, estás tomando la anteizquierda, arriba. icon. Disculpa. Ya va. ¿Hicimos? No, está aquí, ¿no? Combinar consultas. Gracias, Jay. Combinar consultas para crear una nueva. Folio, arriba. Cobro tesorería, folio abajo. Y aquí la selección coincide con 151. Bueno, he cambiado aquí la combinación. La combinación es antiderecha. Y fíjense que me dice, la selección excluye 151 de 154 filas que tiene la segunda. Es decir, me va a dejar 3 registros nada más. ¿Y a quién corresponden los 3 registros nada más? Aquellas registros que se pagaron, que al parecer no están en la primera, bien sea porque no se contabilizaron, bien sea porque algún pago se asignó a esas facturas en un anterior periodo. Hay que averiguar, ¿cierto? Vamos a decirle aceptar y vamos a ver nuestro resultado. Fíjense que toda la primera tabla, los datos de la primera tabla me aparecen en null porque no hay coincidencia. Pero aquí en cobro de tesorería me trae todo lo que es los datos no coincidentes. Las 3 facturitas que tengo por ahí que tengo que saber qué pasó allí. Porque están cobradas y no están todavía pendientes de cobro. Expando. Le digo fecha, número de documento y crédito. Bueno, en realidad me traería todos los datos, ¿verdad? Porque, para tenerlos, ¿no? Porque ya que no tengo ningún dato aquí coincidente con la primera, me traigo todos los datos. Así que le digo aceptar. Y tengo mi segunda tabla con nada más los 3 registros. Eliminaría las columnas que están en null. Yo las voy a dejar para que ustedes lo vean reflejado allí, qué es lo que trae. ¿Ok? Pero en condiciones normales, si yo quisiera nada más esta tabla, elimino todo el resto de las columnas que están en null. ¿Ok? Y esto es los resultados que traen todos estos tipos de combinaciones. Derecha era ahí. Pagos o cobros o conciliados. Ahí están los 6 tipos de combinaciones directas que muestra este ejercicio. Preguntas hasta aquí, comentarios hasta acá. Tenemos sueño. Alejandro, ¿cuántas tazas lleva ya? Yo preocupo por Alejandro, porque Alejandro no sé cuántas tazas de café se ha tomado hoy. No, como comentario, viene bien para hacer lo que es control de aplicaciones justamente de pago. A veces se recibe el pago y no se los aplica, no se los imputa contablemente. Y bueno, justo tengo un caso que me pidieron conciliar a través del BI con el sistema de gestión. Entonces, tener de los dos lados las transacciones y ver si está el dinero, está el ingreso o esa factura, esas 3, por ejemplo, pero puede que no estén imputadas en la contabilidad. No hayan aplicado el pago. Viene bien para hacer un tablero de control. Buenísimo. Ya, no, buenos comentarios, exacto. O sea, es que este tipo de combinaciones, bueno, entre otros escenarios más, por ejemplo, si yo tengo un plan de cuentas, tengo unas cuentas contables que no tengo no tengo el nombre de la cuenta, qué sé yo, por ejemplo, hablando de contabilidad, yo pudiese tener un plan de cuentas donde están todos los códigos y me dice cuál es el rubro, activo, pasivo, cuenta efectiva, equivalente, cuentas por cobrar, qué sé yo.
estado de resultado, estado de situación financiera, y lo uno por medio del código, hago ese tipo de combinación. Y ahí me puedo fijar, en todo caso, si me falta algún tipo de cuenta en el plan de cuenta que ya esté arrojada en el mayor y que no haya actualizado mi plan de cuenta, por ejemplo. Porque van a aparecer algunos elementos que no están coincidentes. Pero si quiero saber cuáles son las cuentas que están en el plan de cuenta, que se uniría, por ejemplo, como mi tabla derecha, o sea, la segunda tabla, haría un antiderecha. Y ahí me doy cuenta de cuáles son los códigos, perdón, un antiizquierda. Ahí me doy cuenta cuáles son los códigos que me faltan en el plan de cuenta. O viceversa. Jaylee, ¿querías comentar algo? ¿Preguntar? Sí, quería, más bien una pregunta. He visto casos de estos de uniones que la persona tiene más de una columna que coinciden y le he visto que la marcan ambas. ¿A qué se debe exactamente? ¿No? ¿Tú podrías explicar? A ver. Este ejercicio no me va a dar para eso, pero, o sea, no me va a dar un resultado que no es el que quisiera que dé, ¿no? Pero, o el que tú quisieras ver. Tú puedes combinar tantas columnas como tú consideres. Por ejemplo, suponte tú que yo tengo, a ver, lo que decía al principio, un número de RUC. Por ejemplo, normalmente las facturas de proveedores. Facturas proveedores. Bueno, lo que traigo los ejemplos así más o menos tipo financiero, pero imagínense también otro escenario, ¿no? Pero en términos financieros, por ejemplo, aquí en Chile sucede mucho, yo creo que en otros países. Tú lo único que cuando tú vendes, tú eres el que genera la cuenta por cobrar o la factura de venta, se supone que la factura de venta es un código único, puedo diferenciar de todas las ventas. Tú emites un número de factura único dentro de todo tu rango de facturación. Hay empresas que, por ejemplo, recirculan de nuevo los números cuando comienza un nuevo periodo. Entonces ya esa factura, por ejemplo, la factura 1 la emitiste en el año 2022, pero también tienes una factura emitida de venta 1 del año 2023. Porque el sistema te vuelve otra vez, comenzó un nuevo año, entonces esta va a ser la primera factura y te vuelve otra vez el correlativo, el mismo correlativo. No sé si se ha visto casos así, pero hay casos, yo los he visto. Imagínate tú que tú tengas los cobros y tengas la factura 1 pendiente del 2022 y la factura pendiente del 2023. Si tú combinas y te quieres traer los pagos para saber cuáles son las facturas, así como el ejercicio de ahorita, cuáles son esas facturas, cuáles de esas facturas te pagaron, y tú le dices nada más por el número de documento, el uno puede ser que a lo mejor que te hayan pagado la del 2022 y a lo mejor te la asocia también al 2023. Entonces vas a tener dos elementos coincidentes con el número 1. Para diferenciarlo, yo debería seleccionar en ese caso, agregar en la tabla una columna con la fecha de emisión, por ejemplo, una columna para extraerle el año, y ahí tengo una columna de años, 2022, 2023, dependiendo del año de la fecha de emisión de documento, y seleccionaría el número de documento en la tabla arriba, la fecha o el año a que corresponde esa factura, y abajo si tengo ese dato también en la factura con respecto al año no al año de cobro, sino al año de emisión, y lo tengo abajo también, yo seleccionaría también abajo el 1 y el año de emisión, por ejemplo. Entonces, de esa manera yo estaría diferenciando cuál factura es, porque ella va a ir a buscar, Power Query va a ir a buscar la número 1 del año 2023 y me va a traer el valor. Se va a avanzar en dos condiciones, no en solo una, que fue lo que hicimos aquí. También sucede mucho con las facturas de proveedores. El que emite factura como proveedor, que sería el vendedor en este caso, pero si yo lo estoy viendo del lado del comprador, yo tengo una serie de facturas que están asociadas a una razón social. Pero yo puedo tener, y sí se ven esos casos, en que yo tenga 3 facturas, por ejemplo, que tienen el número 51, ¿bien? Pero emitidas por 3 proveedores distintos. En ese caso, si yo quiero conciliar
tendría que tomar un valor coincidente, aparte de la factura, del número de factura, que me coincida también con el otro registro, con la otra tabla. Por ejemplo, el RUC. Lo tengo en el mismo formato y todo. Entonces, búscame el RUC o el número de identificación fiscal de esa razón social, búscame la factura y con base a esas dos condiciones, búscame cuál te coincide en la otra tabla con base también a esas dos condiciones. Y así sucesivamente. Tú puedes elegir cuántas columnas quieras combinar para traer un resultado X. O sea, no puedes combinar con una sola, puedes combinar con dos, puedes combinar con tres, todo depende. Se comprendió ya y creo que a los demás también de repente les sirve también esa misma respuesta. Sí, me quedó claro, está bien. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Mire, se me ocurre hacer algo ahorita rapidito aquí para cerrar, ya que quedan, bueno, ya nos sobrepasamos la hora, pero vamos a ver si me funciona aquí. ¿Ok? Yo voy a hacer una coincidencia aproximada, pero la coincidencia aproximada la voy a hacer por el RUC. ¿Ok? Es decir, voy a tratar de combinar el número de RUC que aparece en la primera tabla, este que está aquí. Vamos a ver si sale con este ejercicio. Si no, preparo uno para enseñarles la combinación aproximada, pero ya será el viernes a primera hora del curso, ¿no? No quiero perder tanto tiempo ahí. Pero fíjense. Tenemos el RUC. ¿Ok? Tienen una serie de números con un guión y le separa el número, ¿no? Que es como un dígito verificador aquí. Bueno, ese es el RUC del cliente. Y en la segunda, en los cobros de tesorería, también tengo ese mismo RUC del cliente. ¿Ok? Entonces, por cada RUC que yo tengo en la primera, quiero traerme todos los pagos asociados a ese RUC. Pero fíjense que tengo el formato del RUC en la segunda tabla, tiene un punto intercalado como separador de miles y tiene el guión. Vamos a ver, como son dos formatos de texto, pero tienen un carácter que los diferencia. Vamos a ver si por aproximación nos da el resultado. ¿Ok? Entonces, voy a tomar la tabla cuentas por cobrar, voy a decirle combinar consulta para crear una nueva. Y aquí no lo vamos a hacer con el folio, lo vamos a hacer con el número de RUC, como les dije. Tomo la de cobro de tesorería, RUC de cliente, RUC abajo, y aquí le voy a decir, use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Y me dice, la selección coincide con 17 de 642. Vamos a ver qué nos trae. ¿Okay? Porque esos 17 puede ser que sí como el RUC aproximado y me está creando una tabla con aquellos RUC que coinciden, porque acuérdense que hay facturas que no fueron conciliadas, ¿no? Si recuerdan eso, ¿no? Entonces decimos aceptar y vamos a ver qué trae. Claro, esto es un ejercicio simplemente para ver la combinación aproximada, pero fíjense. En la primera me dice está vacía porque no teníamos pagos. En la primera sabíamos que no teníamos pagos, pero en la segunda sí. Y este cliente, este proveedor, 59086 o Cantas Always, posiblemente haya tenido más de un pago durante ese periodo. Y vamos a la segunda. Bueno, poco. Vamos a ver una que coincide. Vamos a ver si la conseguimos por aquí. ¿Dónde están las 17 que coinciden? Pues? Ya va. Vamos a hacer una cosita aquí rapidito porque si no vamos a pasar la noche aquí buscando cuáles son las que coinciden. Bien. Voy a tomar esta columna, voy a agregar una columna personalizada, así aprendemos un poquito de mí. Le voy a poner aquí chequeo. Y yo le voy a preguntar si la tabla, aquí por cada tabla si está vacía o tiene datos. Entonces le voy a poner table if empty. Table is empty lo que necesita es qué tabla voy a evaluar si está vacía o no está vacía. Y la tabla la tengo justamente en la columna que se llama cobro de tesorería. Cierro paréntesis, le doy a aceptar. Y aquí lo que tengo es, me trae valor true si la tabla está vacía. Y me trae valor false
si la tabla tiene datos, aunque sea un registro. Si es así, yo filtro aquí false y voy a poder ver los 17 elementos que coinciden para ver cómo evalúo el resultado Power Query. Fíjense aquí. Aquí me trajo esta factura y la única que coincidió fue esta. ¿Pero por qué coincidió? Porque justamente no tiene los puntos. Entonces no me funcionó la coincidencia aproximada en este ejercicio. Funcionó con las que coincidieron porque como no tiene el punto, es lo mismo que tengo aquí adentro, que tampoco tiene, no, aquí sí tiene el punto. Entonces, algo pasó ahí. Hubo unas que sí, hubo unas que no. Entonces, ven, el de coincidencia aproximada, hay que tener mucho cuidado cuando lo hagamos, porque no siempre nos trae el resultado que queremos. Vamos a dejarlo aquí como coincidencia aproximada. Ya sabe que le hice un truquito allí para con el lenguaje M para saber cuáles son las que trajo la coincidencia. ¿Okay? Y bueno, no sé si no hay más preguntas o más comentarios.